Amigos de Cuatro Vientos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Sean todos bienvenidos y todas bienvenidas a esta tercera y última emisión que estamos haciendo desde nuestra plataforma 4B TV Entrevistas en este día lunes 16 de agosto del año 2021, cuando son las 8 de la mañana con 2 minutos. Agradecerles mucho el favor de su atención y bueno, la verdad es que el tema definitivamente habíamos estado dejando pasar el tiempo y hoy tenemos la oportunidad de platicar con el regidor independiente de Ensenada, uno de los 8 regidores, vamos a ponerlo así, rebeldes, aunque sabemos de la rebeldía de Raúl ya de hace bastantes meses, con muchas acciones de gobierno que se han estado tomando en el ayuntamiento de Ensenada y que, bueno, hemos visto cómo incluso ya algunos de los regidores del partido Morena del mismo municipio de Ensenada, el ayuntamiento, pues también han tomado finalmente la decisión de sumarse a estas rebeldías cuando se toman acciones que tienen que ver con efectos graves para el municipio de Ensenada en lo particular en el tema del agua, la municipalización famosa, 22, 23 años de rezago ya en la entrega de este servicio público al municipio de Ensenada, los 5 municipios de nuestro estado de Baja California, y que, bueno, ha sido una constante la lucha que han dado diversos grupos ciudadanos, grupos organizados, tanto del sector privado, pero también, evidentemente, y siempre encabezándolos, muchas organizaciones sociales que se han estado acompañando de diversos especialistas en la materia y le han estado exigiendo la municipalización del agua, pues prácticamente desde Ernesto Rufo Appel. Yo recuerdo que en algunas ocasiones alcanzamos a ver grupos ciudadanos que estaban pidiendo que una vez que llegaba el Partido Acción Nacional al gobierno de Baja California, pues era el momento precisamente para iniciar la municipalización del servicio del agua, tal y como había estado ocurriendo pues en todos los estados del país, después de la publicación de las reformas al artículo 115 constitucional que le concede también este servicio público en exclusiva a los municipios del país. Y bueno, Raúl, te damos la más cordial de las bienvenidas. Nos da muchísimo gusto que tengamos al fin ya la oportunidad de platicar sobre este tema. Y bueno, si se acumulan otros, pues ya los iremos sacando. Pero en este momento sabemos, Raúl, que han estado ustedes encabezando esta lucha, que han presentado el pasado fin de semana una petición al Congreso de Baja California para enjuiciar, para iniciar un juicio político en contra del presidente municipal de Ensenada, Armando Ayala Robles. Y para quienes no conocen en el resto de la República el tema de la municipalización, nos gustaría que primero que nada hicieras un pequeño resumen de qué está sucediendo en nuestro estado con un tema que hoy también fue noticia en Mexicali, cuando también hay una rebelión de regidores anteriormente muy de manga ancha con el gobernador Jaime Bonilla, y ahora pues estamos viviendo el mundo al revés, Jaime. Raúl, adelante por favor, ¿cómo ves este tema? Fíjate que antes que nada agradecerte mucho el espacio, Javier, y a los Cuatro Vientos por este espacio que me das de comunicación con los ciudadanos de Ensenada, de Baja California y también de nuestro país, todos los que te siguen a través de tu plataforma. Y básicamente haciendo un recuento, decirte que el pasado mes de julio, en el último acto legislativo de la 23ª legislatura del Congreso del Estado, se aprobó con una serie de violaciones a la normatividad del Estado el tema de la municipalización del agua. Los diputados votaron con 13 votos a favor, 11 en contra y una el dotar, el regresar de manera progresiva el agua a los municipios. El ingeniero Jaime Bonilla Valdés, al inicio de su mandato y en campaña, prometió que esto lo iba a realizar. Nosotros lo vimos bien, los ciudadanos vimos bien el mensaje, porque en nuestra imaginación estaba que tendríamos 2 años para, sí, que tendríamos estos 2 años para poder
nosotros encaminar un proceso de transición organizado, y en esos 2 años íbamos a poder afinar todos aquellos mecanismos para garantizarle a los ensenadenses y a los bajacalifornianos que esta transición del Estado, de una paraestatal a una paramunicipal, iba a ser con mucho orden, articulando todas las áreas que tienen que ver con el agua, que tiene que ver con el tema técnico, el tema administrativo, el tema financiero, el tema de recursos humanos, el tema de deuda de esta paraestatal y, en fin, un conjunto de elementos que se tienen que considerar y ser dignos de análisis a profundidad para encaminar todas las acciones jurídicas, legales, operativas y recibir el agua de la mejor manera. Sin embargo, esa sesión se llevó de manera irregular porque el artículo 30 de la Constitución para el Estado de Baja California señala en uno de sus enunciados que cuando vas a tú, como poder legislativo, afectar una parte estructural de los ayuntamientos, en este caso de los cabildos, o vas a afectar la parte estructural, administrativa, operativa del Poder Judicial o del Poder Legislativo, tendrás que invitar a los ayuntamientos o al Poder Judicial o al Poder Legislativo, con 5 días de anticipación le deberás de mandar esa invitación para que escuchen de qué es lo que se va a tratar, sea esto en comisiones o en el pleno. Los ayuntamientos en este caso no contarán con voto porque a final de cuentas está representado por sus diferentes diputados, pero sí contarán con voz. Este proceso que bien ha señalado el diputado Molina y han mencionado ya algunas personas en el ámbito político, es una de las tantas inconsistencias que hay en el Congreso del Estado. No se cumplen con los tiempos legislativos, que es que la dispensa de trámites se tiene que notificar por lo menos con 72 horas, lo cual tampoco ocurrió. Y en fin, Javier, para dejar el tema legislativo del Estado, comentarte que no se cumple, los diputados de la 23ª legislatura no cumplieron con la normatividad que ellos juraron cumplir al cometer estas omisiones que te comento. Tengo entendido. Sí, adelante, adelante. No, igual adelante, Javier, me iba a meter ahorita la parte ya municipal, desde cómo se nos expone el tema, si me lo permites de manera muy adelante, breve. Por favor, sigue, continúa, por favor. Entonces, el tema de la municipalización a nosotros se nos cita a una sesión de cabildo el pasado miércoles 4, si no mal recuerdo, de agosto, pero antes se nos cita a las 5 de la tarde con una reunión de extrema urgencia con Salomón Faz, secretario de la CEPROA, y con el ingeniero Marcelino Márquez Wong, además de su equipo técnico de la CESPE, para explicarnos las condiciones en las que está. Comentarte que a la mayoría de los regidores en ningún momento se nos expuso un escenario favorable para decir es el momento, sin más análisis, de empezar con la transferencia del agua. Decirte a ti, decirte a los ensenadenses, decirle a los bajacalifornianos que el día miércoles no se votó por el tema de la municipalización del agua, se votó en contra de la creación de la paramunicipal que va a recibir el agua. Así es. Y este organismo paramunicipal pues tiene un chorro de facultades, Javier, administrativas, operativas, jurídicas, financieras, técnicas, que no había tiempo para revisarlas, porque ese documento de esa fíjate, estás creando un organismo paramunicipal, estás creando una estructura administrativa con un sinfín de facultades. Pues ese documento, Javier, nos llegó a escasos minutos antes de empezar la sesión de cabildo. Por eso la mayoría de los regidores dijeron no, alcalde, te lo rechazamos el tema y te invitamos a explorar con más detenimiento este proceso, cosa que no ocurrió porque, como recordarás tú y recordarán los ciudadanos, en una segunda sesión apócrifa, por cierto, pues el alcalde invita a los que le dijeron que sí y termina aprobando de manera ilegal el tema de la municipalización
del agua, ¿no? Lo que ¿Ese da día pie. hubo tres sesiones extraordinarias, Raúl? Ese día fueron 2 sesiones. En la primera, para el alcalde la sesión de cabildo en plena votación, otro acto irregular que va también mencionado en el tema del juicio político, porque una vez que está la votación no puedes suspender la sesión de cabildo. En ningún parlamento local, municipal o federal puede ocurrir eso. El alcalde comete esas irregularidades, suspende la sesión y la misma sesión, que es la primera, la reanuda. Comentarte que tu servidor no puede conectarse por Zoom. Yo sigo en votar. Cuando para la primera vez, yo sigo en votar y no puedo conectarme vía Zoom. Afortunadamente estaba con los compañeros regidores y tuve que externar mi voto en los celulares de estos regidores. Algo histórico, algo bochornoso, pero a final de cuentas se cerró esa primera sesión con 8 votos en contra y 7 votos a favor. Mi voto fue el decisivo en esa votación, Javier. Pero el alcalde, escasos 40 minutos, 50 minutos, inicia otra sesión, la segunda, pero ya nada más invita pues a los que le dieron el voto bueno, comentar que Brenda Valenzuela vota en contra en esta segunda sesión y sí hay quórum, pero en la sesión le votan 7 en contra y, 7 a favor y Brenda Valenzuela, lo cual pues avala el alcalde y el secretario fedatario que esa sesión tiene valor. Posteriormente, a las 40, 50 minutos, ya está publicado en el periódico oficial del Estado, el resolutivo. Una velocidad impresionante que tú, reportero, ni Gerardo Sánchez, ni otros que nunca se había visto años una situación de eso. En esto del periódico, jamás se había visto. Jamás, amigo. Entonces, y aparte, sí, y lo que pasa, Raúl, es que al día siguiente inmediatamente inician las charlas ya para que la Comisión Estatal de Servicios Públicos de Ensenada y el Ayuntamiento de Ensenada empiecen prácticamente a elaborar la agenda para la entrega de la CESPE al ayuntamiento, a este nuevo instituto que se va a crear en el municipio de Ensenada, si antes no sucede que, bueno, ocurran otras cosas de las cuales ahorita vamos a platicar desde el punto de vista legal, pero en este sentido, Raúl, llama mucho la atención que incluso originalmente también la síndico procuradora del Ayuntamiento de Ensenada, tengo entendido, porque antes de que se tome la decisión en la sesión en esta segunda sesión extraordinaria, después de que se suspende de una manera abrupta y autoritaria, cosa que tampoco nunca habíamos visto muchos reporteros, de que cuando se va a emitir el voto decisivo que va a ser el tuyo, el alcalde simple y sencillamente dice, se suspende la reunión, se suspende la votación, y todos los que estábamos dándole seguimiento a la sesión virtual, nos quedamos así de a 6, bueno, ¿qué está sucediendo? ¿Qué está pasando? Y bueno, muchos dimos como terminada ya esa sesión, y al rato, a las cuantas horas, ya teníamos comunicados de prensa en el que se había votado a favor, en contra de la creación de este instituto, y a los 20, 30 minutos sabíamos que no, que definitivamente sí se había aprobado. Raúl, el contenido de este decreto es realmente muy interesante y demuestra de alguna forma el por qué finalmente el gobernador Jaime Bonilla agarra a las prisas, al fast track, para sacar todo este megaproyecto que tiene, que no sabemos de dónde lo sacó, creo que no lo consultó. En primer lugar, no lo consultó con los grupos civiles, ciudadanos, que por años habían estado trabajando en este tema, y tampoco lo hace con los cabildos, con los ayuntamientos. Pero por lo que ustedes han publicado y por lo que hemos tenido conocimiento por otros personajes que han estado acá en Cuatro Vientos, también dándonos a conocer parte del contenido de esta municipalización, entre comillas,
hay casos que realmente nos dejan así congelados. Por ejemplo, el tema de que la deuda de las comisiones se va directamente a los ayuntamientos, aunque aquí hay una serie de situaciones porque tenemos entendido que en Tijuana, en este proceso que fue el primer municipio que dijo, órale, yo le entro y se va a crear el instituto, el gobernador echa reversa al mismo decreto y dice, bueno, ok, el Estado va a asumir la deuda, y esto está publicado en diversos medios de comunicación, va a asumir la deuda de la Comisión Estatal de Servicios Públicos de Tijuana, pero en Mexicali el día de hoy, pues no sucede lo mismo, y se está hablando de una deuda de más de 1,000 millones de pesos tan solo en Mexicali. Cuando ustedes se reunieron el día anterior a la sesión, a las sesiones extraordinarias, Raúl, ustedes llegaron a tener información de la CESPE sobre la deuda, pero no nada más la deuda, el pasivo que integra la Comisión Estatal de Servicios Públicos de Ensenada, y que, bueno, de alguna forma significa entonces, si aquí no hay ningún acuerdo de que el Estado finalmente va a absorber, sí, el Estado, ¿no? El erario va a absorber estas deudas y esos pasivos, ¿a cuánto asciende, Raúl? Si es que tienen esa información, si es que les dieron esa información. Sí, fíjate que fue ese mismo día, el mismo día que tuvimos la reunión con Salomón Paz y la gente de CESPE, ese mismo día fue la votación. Entonces, fue algo que pues, ni siquiera podíamos digerir o revisar. Imagínate tú que te están pasando unas láminas, ¿no? A través de un proyector, te están pasando láminas, tú estás tomando nota de los puntos que más te resulten interesantes a cuestionar, y luego pues entras en una sesión de preguntas y respuestas con una premura porque ya tienes la sesión de cabildo ya lista. Entonces fue una vorágine esta sesión. La parte más complicada es precisamente el tema financiero, porque en automático nosotros vamos a agarrar cerca de 1,800 millones de pesos de deuda. De deuda, de pura deuda, no es el pasivo, pura deuda. La deuda básicamente se constituye de pasivo circulante, pasivo a largo plazo, que básicamente dan esa cantidad, ¿no? El tema, estoy hablando únicamente de la pura deuda, ahí no tenemos cuestiones que tienen que ver con el gasto operativo, no tenemos cuestiones que tienen que ver con la nómina, no tenemos importes que tienen que ver con el gasto, digamos, en suministro y materiales. Es decir, lo que tú compras diario no está ahí. Ahí nada más está la deuda. La deuda de 1,800 millones de pesos, de los cuales 1,412 millones van a deuda, a pasivos a corto plazo. Es decir, Javier, lo he explicado en algunas reuniones, contablemente tus pasivos a corto plazo son 30, 60, 90 días. Así y lo es. explicaba, y lo explico aquí a la ciudadanía. Muchos decimos, oye, ¿por qué no tapan ese bache, no? O ya dejó abierto la CESPE ahí, ya reventó acá y no ha tapado. Es que hay muchas compañías, Ensenada es pequeño y nos conocemos entre los ingenieros, constructores, arquitectos, que le prestan servicio a la CESPE de bacheo, de construcción, de apertura de zanjas, de calles, de todo este tipo de actividades para dotar de agua potable y drenaje a la ciudad. Y nos dicen, oye, pues que ya no le podemos fiar más, ¿no? Ya no lo podemos apalancar más. Entonces, una manera de presionarles con el pago, pues es dejar los baches, ¿no? Y que la ciudadanía se le viente encima a la CESPE y nosotros presionar por esa parte para que nos pague. La realidad es que la CESPE no tiene dinero para pagar a sus proveedores, y nosotros vamos a adquirir deuda más nómina en unas condiciones donde el ayuntamiento ya trae alrededor de 5,000 millones de pesos en deuda. Fíjate, la deuda de la CESPE equivale a los ingresos anuales del ayuntamiento. La ley de ingresos para el 2020 fue alrededor de 1,800 millones de pesos, que es la deuda, los pasivos que tiene la CESPE. ¿Qué trae CESPE? Nomás para que dimensiones el tamaño
del problema que nos vamos a echar encima como ayuntamiento. Entonces, desde mi óptica, es hasta cierto punto irresponsable el haber levantado mi mano a favor, porque el tema del agua, tema cualquiera, temas complicados como es seguridad, como es el tema de la basura que hay que la llevar, el tema del alumbrado público, pero el tema del agua es el tema más importante para todos los bajacalifornianos y los ensenadenses. Es un tema estructural, el cual no se puede llevar a las votaciones en el Congreso del Estado y los cabildos de manera, no debe de ser así sin la participación de los grupos especialistas en el tema del agua. Tenemos una desaladora tronada que se le pagan 200 millones de pesos anuales y está trabajando a su 30-40% dentro de un contrato blindado que no hay para dónde buscar. O sea, el problema del agua es real. Si el Estado no puede, el ayuntamiento menos, Javier. Todas las paramunicipales que tenemos, el DIF, el INCU, el INJUVENS, el INMUDERE, están tronadas, todas están a punto de desaparecer. El mismo CUME se han convertido en una carga para el ayuntamiento más que en entidades paramunicipales autosuficientes. Y con esta no va a ser la excepción. Es muy irresponsable, cuestiones políticas, de manera arrebatada, sin la consulta de un conjunto de expertos, pues se nos lleve a esta votación de esta manera, ¿no? Ahora, esa es una parte del contenido, de los altísimos riesgos que corre Ensenada con el tema de la municipalización tal y como lo estás exponiendo en este momento. De entrada, de 5,000 millones de pesos de pasivo, que es una cantidad extraordinaria que no sé en qué momento se disparó a ese nivel, porque sabemos que tan solo la deuda pública, es decir, los préstamos que nos dio banca, no me acuerdo el nombre de la institución bancaria que agarró Gilberto Mirata, ¿te acuerdas? Esos 660 millones de pesos. Es fancy. Hacer obra y que se gastó casi un cuarto de ese dinero para supuestamente pagar nómina y otros gastos de gasto corriente, de repente brinca a pasivos en donde ya se le debe a Iztecali, ya se le debe a proveedores, ya se le debe a diversas compañías contratistas, en fin. Pero eso forma parte de un problema mucho más grave, porque entonces, de inicio, el Instituto Municipal que operaría el sistema parcial, porque nada más, hasta donde también tenemos entendido, corrígeme si estoy equivocado, Raúl, es que la política pública en materia de obra que va a realizar este instituto paramunicipal, pero también la administración misma de las tarifas las conserva el Estado, ¿verdad? Tengo entendido que así viene también. Fíjate que algo muy interesante, Javier, le han vendido a la gente, a los bajacalifornianos, el tema de la municipalización, el tema de la independencia del agua, pero dentro de esta reforma planteada por el Ejecutivo del Estado, comentarte que se reformó la ley que regula el tema del agua en Baja California y se reformó el artículo 38 bis de la ley para la administración pública del gobierno del Estado. En ese artículo 38 bis de la administración pública para el gobierno del Estado señala lo siguiente. El texto dice que el diseño, planeación, organización y coordinación de las políticas públicas en materia de agua seguirán siendo del Poder Ejecutivo. Así es. La operación, la deuda y todo lo demás se lo dejamos a los ayuntamientos. Entonces, es así, Javier, como decir que tú traes dinero para comprar tu casa, ¿no? Pero tú no la puedes diseñar, otro arquitecto te la va a hacer a su gusto, le va a poner el precio que él quiera, pero Javier, a ti te va a tocar pagar los bloques, hacer las zanjas, pagarle el albañil y vas a tener que vivir en esa casa. Es exactamente lo mismo que va a ocurrir. Así es. Y con otra, porque cuando entonces agarras al ayuntamiento con una superdeuda
que le aumentas más la deuda y el pasivo de la paraestatal, de las comisiones estatales al ayuntamiento, y al momento de entonces de que yo defino qué obras vas a hacer, pues los ayuntamientos en un momento determinado no van a poder decidir si pueden o no pueden finalmente hacer la parte que les dejó el Estado desde el punto de vista de los servicios que va a otorgar este instituto paramunicipal. Y entonces aquí viene una cláusula que yo vi muy claramente en una fotografía en donde estás exponiendo esa parte en particular. Vienen entonces esta posibilidad de que entonces el servicio del agua se privatice. Se privatice porque entonces estos institutos municipales tendrán la oportunidad de decir, bueno, yo no puedo solito, entonces me voy a asociar. ¿Y con quién me voy a asociar? Pues con la iniciativa privada, para que ellos también participen en el negocio del agua, que a fuerza lo quieren dejar así, finalmente, para los bajacalifornianos. ¿Es esto cierto, Raúl, o estoy equivocado? No, esa es la ruta que nosotros visualizamos. El tema de la privatización del agua ha sido el anhelo de muchos, ¿no? Sí. Y no necesariamente buscan el bien de la ciudadanía. De que esos documentos que le mostraba la gente, esa imagen que comentas, es básicamente el proyecto de creación, el punto de acuerdo que nos mandó el Ejecutivo, con unas 24, 25, había que analizar, revisar. eh, Mi respeto, lo he dicho para los compañeros regidores que son súper o leyéndolo así nada más de manera muy rápida, pues pudieron entender todos los alcances de lo que votaron a favor, ¿no? Ajá, sí. Porque dentro de las técnicas, dentro de sus facultades técnicas, viene en la fracción sexta, si no me equivoco, del apartado de facultades técnicas de esta paramunicipal, que se le faculta al organismo para hacer asociación con grupos sociales o privados Así es. para el desarrollo óptimo de sus funciones. ¿Cuáles son los alcances? No lo dice. ¿Cuál es el desdoble que puede tener esta asociación privada? Tampoco lo dice. Entonces, en el imaginativo de tu servidor, viene una visión de lo que pasó en su momento con el señor Slim. Se crea un aparato importante y llega a la conclusión en el determinado momento que ya no es rentable, que por muchas condiciones macro y económicas hay que ofertarlo porque ya no podemos dar ese servicio. Y que a la postre, para hacer un resumen muy rápido, después tenemos al hombre más rico que agarra ese negocio que ya no era negocio, Javier, Sí, claro. que se convierte en Telmex, se convierte en Telmex, empieza a desdoblar a un sinfín de empresas que a final de cuentas lo que ya no era rentable o lo que estaba quebrado se vuelve un super negocio para muchas empresas. No pudiese ocurrir con el agua. El día de mañana, eh, puede llegar el punto donde el gobierno municipal o esta paramunicipal diga, pues no puedo yo con esta carga, no puedo yo con la cobranza, ¿no? Con ahorita que está de moda el tema de la cobranza, no puedo yo con la operatividad, mejor se la vamos a dejar a una empresa privada que se haga cargo. Comentarte también que viene una palabra ahí en la fracción séptima o de las atribuciones técnicas que menciona el tema de que solicitar la paramunicipal tendrá facultades para solicitar a las autoridades competentes la expropiación, ocupación temporal de tus bienes, en dado caso que sea requerido. ¿Cuáles son los alcances de este articulado? Pues no lo pudimos discutir, no lo pudimos debatir, no hubo expertos en materia jurídica que nos dijeran cuáles son los alcances de esto. Te pregunto yo a ti ahorita, ¿le podrán a pozos a la gente? Pues no sabemos.
¿Le podrán expropiar un terreno porque ahí va a pasar una tubería? Pues no lo sé. El documento de esta paramunicipal, Javier, decirte que en ninguna parte de esta creación de esta paramunicipal señala la palabra tarifa o cobro. ¿Qué quiere decir eso? Si ni siquiera está en su glosario, quiero suponer que dentro del artículo 38 bis que se reformó, pues le seguiremos dando la facultad al gobierno del estado. Así es. Para que ellos impongan las tarifas o los sistemas de cobranza que ellos decidan, porque nosotros no tenemos esa facultad le sigue quedando al gobierno del estado. Sí, claro, porque no se habla tampoco, por ejemplo, de cancelar y renovar contratos en los institutos paramunicipales de esta compañía Finamex, ¿verdad? Creo que se llama Fisamex, que es la que está realizando, Fisamex está realizando en este momento las auditorías y los cobros de los adeudos de la gente morosa, tanto de alto consumo como también residencial, y hasta donde sabemos no se echa para atrás en lo absoluto ese contrato, y en exclusiva entonces continuaría Finamex haciendo la labor que viene realizando y que ha provocado tanta polémica cuando en tan solo un año y medio de operaciones, pues el ayuntamiento, el gobierno del estado les ha pagado más de 300 millones de pesos en comisiones. Esto es un escándalo. Sí, efectivamente. Entonces, ese es un solo tema, el tema de la cobranza, ¿no? Que hacen muy complicado, Javier, tomar una decisión. Y vuelvo al principio de esta entrevista, cuando el gobernador mencionó al principio de su gestión, eran los primeros meses cuando dijo, hay que empezar a regresar el agua a los municipios. Yo lo vi bien porque dije, bueno, vamos a tener 2 años pues para estos cuestionamientos que nos estamos haciendo tú y yo, que hacen los ciudadanos, pues irlos puliendo, irlos dejando en firme. No de esta manera, no en la última hora que ya se va la 23ª legislatura. ¿Por qué hasta ahorita? ¿Por qué no cuando empezó la administración del ingeniero Jaime Bonilla? ¿Por qué bajo este entorno de tanto ruido con una empresa de cobranza? ¿Por qué en el momento de que ya está terminando su gestión? Y esto envuelve un sinfín de problemas que podemos tratar de resolver. Yo te pregunto ahorita, tú sabes como ciudadano, es falta de información, porque a veces no la encontramos o no la hay o está escondida. ¿Tú sabes quién va a poner las tarifas del cobro del agua a partir de estos cambios? No, te digo que gente que también ha trabajado en asociaciones civiles, este tema de la municipalización, fueron los que nos dijeron que efectivamente el gobierno del estado se abroga para sí, no hizo ningún señalamiento en su reforma sobre el tema de quién, cómo, cuándo y por qué se van a estar aplicando las tarifas de consumo de agua en todas las tarifas que tiene tanto industrial, comercial como residencial. Entonces, lo que sí vemos, y eso es una enorme preocupación, es que se habla de este concepto que tú acabas de mencionar, de la expropiación de los bienes patrimoniales de los morosos, y yo no recuerdo hasta el momento, en este momento, si existe anteriormente en los reglamentos y en las leyes de las comisiones paraestatales que operan el agua todavía, este concepto de expropiar una propiedad para aquellas personas que no paguen a tiempo sus adeudos con las comisiones estatales. Y aquí el grave problema es que, por otro lado, también tenemos que hay una lista de 200, 300 grandes consumidores que tienen deudas millonarias con la Comisión Estatal de Servicios Públicos, y no hay poder humano que les haga pagar finalmente estas enormes cantidades, pero cualquier hijo de vecino con 400, 500 pesos de deuda, porque te atrasaste en los últimos, no sé, 3 meses, 4 meses,
en el pago de inmediato te amenazan de que te van a iniciar un proceso judicial, ¿sí? Para obligarte a que pagues esas cantidades con intereses sumamente elevados, Raúl. Esto entonces significa que no resuelve de fondo los grandes problemas que tenemos los consumidores del agua, porque también, tal y como lo mencionabas, las comisiones estatales de servicios públicos se endeudaron, tuvieron errores de dirección administrativos tremendos. Hay que recordar a la Comisión Estatal de Servicios Públicos de Ensenada, en la década de los 90 canceló una licitación, un contrato que había firmado con una empresa para realizar, no recuerdo bien la obra que se hizo, y de la noche a la mañana cancelan ese contrato. La empresa que había ganado denuncia administrativamente a la CESPE y gana ese conflicto, y desde entonces, porque el Tribunal de lo Contencioso Administrativo determina que la Comisión Estatal debe de pagar casi 1,000 millones de pesos a la compañía a la que afectó con esta decisión arbitraria de cambiarle, de cancelarle esta concesión, este contrato. Y desde entonces, por ejemplo, en el caso de la CESPE, que creo que quedó finalmente un poco más de 120 millones de pesos lo que se tenía que pagar en ese momento, que se fue prorrogando, bueno, fueron generando enormes déficits presupuestales, operativos, financieros, que fueron entonces minando la capacidad, ¿sí? La capacidad de pago y de mantenimiento de todo el servicio operativo de la Comisión Estatal de Servicios Públicos. Y eso ahora se agrega el tema de la desalinizadora que tú estás comentando en este momento, una compañía desalinizadora española que se queda con un jugosísimo contrato que tiene enormes problemas. Creo que nada más surte 130 litros por segundo de los 250 litros por segundo para las cuales fue contratado este servicio, porque finalmente sucedió lo que le habían dicho los científicos y los especialistas del CICESE y de otras instancias privadas y públicas, que le decían: la forma en cómo estás manejando tus ductos para traer el agua de mar y después depositarla de nueva cuenta a la salmuera, a la bahía de Ensenada, van a propiciar graves problemas, porque esta es una zona en donde hay muchas microalgas que están generando que los ductos se taponen. Y eso es exactamente lo que está pasando en este momento. Se les colapsó el tubo para poder ingresar el agua, para poder hacer su tratamiento por ósmosis inversa. Y desafortunadamente, y ya con esto concluyo, Raúl, sobre este tema, es que la compañía, pese a esta situación de que no está cubriendo el contrato para la cual fue contratada, finalmente, ¿sí? Ya está exigiéndole al gobierno del estado el apoyo para crear un segundo módulo, porque tiene 4 módulos de este proyecto de 250 litros por segundo cada uno de ellos. Y pues ya esta administración que está saliendo y la nueva administración estatal ya están hablando de acelerar sus gestiones para que el gobierno federal les vuelva les conceda los permisos necesarios para operar esta segunda unidad a una compañía que, insisto, ha sido beneficiada de una manera muy, muy tramposa y que no cumple con lo que prometió de entregarnos el agua en 250 litros por segundo. ¿Cómo ves todo este proceso? Que la verdad, cuando lo analizas así, metes todos estos contextos, te das cuenta de que efectivamente hay gente que ha sido incapaz para administrar y hay gente que ha sido muy corrupta para operar estos sistemas de agua que ahora se les están entregando entre comillas, a los municipios. Mira, tristemente, los gobiernos han tomado malas decisiones que tienen y hablo por los ensenadenses, y hablo como ciudadano ensenadense más que como regidor o político, han tomado decisiones equivocadas que nos tienen en esta situación. Y ahí está el tema de las luminarias, por ejemplo, ¿no? Los científicos dijeron que iba a pasar, gente estudiosa con el tema de la luz,
les dijeron no a los regidores, no va a funcionar, nos vamos a meter en un problema y hoy estamos en un dilema donde la empresa nos tiene ya en un juicio, atados de manos, con un contrato a 10 años donde pagamos 4 millones de pesos mensuales, donde el contrato es leonino a todas luces, pero las cláusulas son infavorables totalmente al ayuntamiento. Entonces, que si cancelas las lámparas, si cancelamos, ellos se llevan las lámparas y todavía hay que seguirles pagando. Así dice el contrato, ¿eh? Entonces, de manera irresponsable, compañeros regidores del pasado y del presente han tomado decisiones que afectan a los ciudadanos de Ensenada. Yo hablo por mí y te puedo decir que en esta decisión de levantar la mano, de ser ese octavo voto a favor o en contra, que diera vuelta la balanza hacia un lado o hacia otro, yo no puede ser mis intereses particulares, yo pensé en el agua de mi esposa, que utiliza todos los días, de mis hijos, de mis amigos, porque a final de cuentas, los ciudadanos la terminamos pagando, Javier. Terminamos Sí. pagando temas que tienen que ver con la corrupción o con otras cosas que nos Ujú. dejan en un estado crítico. Tenemos el caso de las luminarias o tenemos el caso de la deuda de Bansi, por ejemplo, que mencionabas hace rato, ¿no? Bansi, Una Bansi deuda Bansi. Ajá. que ya andan los 1,000 millones de pesos, que la gente dijo, los regidores dijeron, sí, a favor de esa deuda, ¿no? Ujú. Y lo estamos pagando y tú dices, bueno, pues yo no me doy cuenta. Bueno, pues si no estuviéramos pagando esa deuda, pues las calles estuvieran mejor, habría más patrullas, habría más policías, habría menos baches, habría unos parques de primer mundo, tendríamos unidades deportivas geniales, pero esas decisiones políticas han comprometido las finanzas. Si tú te fijas, nuestro alcalde jamás habla de finanzas. Te puede hablar de que seguridad, de infraestructura, de los recursos que ha jalado del gobierno federal, de muchas cosas, pero jamás te va a tocar el tema financiero. Y Así es. cualquier ente privado o público se mueve con dinero. Lo vuelvo a repetir, cualquier ente público o privado se mueve con dinero. Entonces, a final de cuentas, el tema que le ha dado pie al tema del juicio político es esa violación reiterada que tuvo el alcalde en esa sesión de Cabildo, donde hay una máxima en la democracia, Javier, ciudadanos de Ensenada y de Baja California, que es la mayoría manda. Yo en Ujú. su momento, por ejemplo, con el tema de arrendamiento de camiones de basura, dije, no, yo quisiera que se comprara, ¿no? Y expuse el por qué sería bueno comprarlos, etcétera, etcétera. Y a final de cuentas se impuso en la mayoría el arrendamiento, vamos por la renta de camiones. Yo, por supuesto, que diferí políticamente, debatí, eh, interpelé a algunos compañeros, pero eso no me permitía a mí, el no estar de acuerdo, el disentir con una visión política, eso no me permite secuestrar la democracia Claro. de Ensenada. Yo Ujú. soy como él. Y el ingeniero Jaime Bonilla Valdés lo ha dicho, no, es que el pueblo manda, lo que diga el pueblo. Bueno, pues yo estoy ahí gracias a que parte de la ciudadanía fue y Voto por ti, votó claro. Ujú. por un candidato donde yo iba como primer regidor, y aunque soy de minorías, bueno, me siento con la responsabilidad de representar a ese pequeño grupo de ciudadanos y no solamente a ellos, sino escuchar todas las voces Todas. para Eres poder regidor tener para nuestro todo el municipio, conocimiento. para toda la gente del municipio de Ensenada, Raúl. Así es, para todos, ¿no? Los que hayan votado en ese entonces por Cabo Flores o los que no, yo me siento con la responsabilidad de votar te lo digo, y quiero ser muy sincero y muy de ciudadano, ahorita que tú me ves, porque he tenido las cámaras empresariales enfrente con el caso del tema de la ley. Tienes que las cámaras, queremos que votes así o votes así. Me he dado cuenta, Javier, triste, que muchos organismos ahorita están aquí, mañana están acá y se van moviendo como unas veletas tremendo. Yo le digo a Así los es. ciudadanos de Ensenada y de Ujú. California que Raúl Vera, no sé si Raúl Vera represente a una o a 10 personas o a 100 o a 1,000. Mi forma de ver la política es tratar de hacer lo que mi conciencia y mis valores me dictan
e incluso pagar las consecuencias por ello, porque lo estoy viviendo en carne propia con pues amenazas, con cuestiones de represión política y un sinfín de cosas que se viven en el día a día a raíz de una votación. Claro. Pero decirle a los ciudadanos de Ensenada que estoy tranquilo y que sientan que tienen un representante popular ahí que hasta el último día de trabajo de esta ministra tratando de cuidar los intereses de los ensenadenses. Y creo que en esta vez lo hicimos, Javier, porque no están las condiciones para a favor de esto. Ok, Raúl, no quisiera que termináramos esta charla, esta conversación, sin resaltar el tema del juicio político. Esto es algo que creo que en este momento algunos analistas, algunos periodistas, algunos políticos han estado manejando como la verdadera posibilidad de que por primera vez en nuestro estado se pudiera presentar el caso de un juicio político a un alto funcionario de gobierno, en este caso el presidente municipal de Ensenada. Pero no deja de llamar la atención que incluso este tema del juicio político está sujeto también muy probablemente a situaciones que se están dando de confrontación, de estarse desenmarcando de las acciones de gobierno entre el actual gobernador Jaime Bonilla y la gobernadora electa Marina del Pilar Ávila. Y esto lo decimos también porque no deja de ser interesante conocer que uno de los grandes peones que tuvo Jaime Bonilla Valdés en el 23, la 23 legislatura de Baja California, es ahora el presidente de esta legislatura 24 y ahora pareciera ser un antibonillista cuando antes fue un bonillista de carne y hueso que todo le decía sí al gobernador del estado y parece ser que ahora le va a decir sí a la nueva gobernadora, siempre también a sus iniciativas y a sus propuestas a Marina del Pilar. Entonces, me gustaría conocer tu punto de vista de qué fin crees tú que vaya a tener esta solicitud de juicio político cuando está de por medio estas negociaciones en en los altos niveles de gobierno aquí en el estado de Baja California y que hoy en la mañana yo la identificaba así como algo muy parecido a lo que es el Juego de Tronos, esta serie en donde veíamos a las familias y a los reyes y enfrentándose por el poder. ¿Cómo ves tú, Raúl? ¿Qué crees que va a suceder con esta petición de juicio político? Fíjate que inicio con un comentario que me hizo un periodista, Fernando Escobedo, a una publicación que yo subí recientemente el viernes, si no mal recuerdo, que estuvimos allá en la ciudad de Mexicali, un conjunto de regidores que fuimos y entregamos tanto al presidente del Congreso, al diputado Molina, y a la diputada Rocío Adame, que es la presidenta de la comisión que será a cargo del juicio político. Ella es la diputada del Distrito 15 por la fracción de Morena. Y él me decía, porque en la foto salgo firmando y está Molina en la parte a un lado de mí, viendo la firma, y me decía, pues, en tono de broma, dice, pues, con el corruptazo de Molina, dijo, hasta crees que va a caminar o algo así, ¿no? ¿Le tienes fe? Yo no soy quien para evaluar el tema de Molina, ¿no? Cada quien responde por sus actos, le puse yo, a mí me toca hacer mi trabajo y a los diputados les tocará hacer el suyo. Yo lo que sí veo es que el grupo jurídico que se metió en este tema ha logrado enarbolar un proyecto porque es un suceso histórico lo que ha pasado. Perdón, Raúl, ¿podrías repetir esa última parte porque se cortó de repente, sí, y no se entendió muy bien esa parte? Te comentaba que básicamente creemos los regidores que fuimos con el equipo jurídico, con gente especializada también en este tema administrativo de Mexicali,
que están las condiciones para que de entrada lo recepcionen, que me decían unos, oye, pues que le tienen que dar, ¿no? Pero también para que avance. ¿Por qué? Porque es una realidad, Javier, y tú como periodista no me vas a dejar mentir, que el hecho que ocurrió en esa pasada sesión de Cabildo es un hecho antidemocrático a todas luces, Y que autoritario. autoritario más no poder, donde ya la máxima de un país democrático no se respeta, que es la mayoría manda. Así es. Señal que nosotros percibimos por parte de los diputados, es decir, bueno, pues entonces ya cualquier cosa que le digan que no, él lo puede a la hora hacer que digan que sí. Entonces, en ningún parlamento estatal, federal, por lo menos en nuestro país, creo que sea la dinámica política que nos convenga como ciudadanos mexicanos. Imagina, se haga el tema de revocación de mandato y la gente diga que ya no quiere que continúe Andrés Manuel, y luego diga, no, pues vamos, pues voy a invitar a hasta el 2024. Entonces, de ese nivel es lo que pasó aquí en esta localidad. En la llamada democracia estamos viviendo actos de represión, actos de violencia política, y ya se ha generado una desconfianza en quien lleva las riendas de esta Eso sí. administración. Consideramos que ahí están elementos que son violatorios a todas luces, desde la convocatoria, desde el procedimiento, desde el no convocar a tus regidores a una votación, que la síndico haya sido parte de esa violación a la reglamentación. Quiero comentarte que no solamente en el documento va el alcalde, va el secretario y van los demás compañeros regidores que votaron a favor de esta votación y sesión de cabildo apócrifa. Yo tengo esperanzas y creo que así debemos de ser, de hacer lo que nos toca en usted. Mucha gente me cuestiona, ¿y tú qué has hecho? Aquí estoy otra vez en sindicatura, ¿no? Y aquí estoy otra vez en sindicatura, y aquí estoy otra vez señalando esto porque la constancia, no quedarnos con, hijo, hubiera hecho, o no, pues que lo haga otro. Si nadie lo hace, uno lo tiene que hacer. Es el principio, por lo menos lo que puedo hacer yo como regidor, es decir, aquí está, presento esta denuncia ante quienes resulten responsables, contra quienes resulten responsables en las instancias pertinentes. Si estas instancias pertinentes no hacen su trabajo o en cierto tipo de acuerdos políticos, pues yo no puedo responder por ellos. Cada Claro. quien va a responder por la parte que corresponde. Claro. Y fíjate, Raúl, qué interesante lo que acabas de mencionar al presidente municipal de Ensenada, un grupo de regidores en este momento que ya están por salir, que ya van a dejar, la mayoría de ellos ya van a dejar sus cargos de elección popular a otro cabildo. Dices tú, le hemos perdido la confianza al presidente municipal del Partido Morena, porque hay que mencionarlo también, ¿sí? Por los actos y por la forma como se condujo durante este proceso de municipalización y de la creación de este instituto municipal para que maneje una parte del tema del agua. Sin embargo, estamos hablando de una actitud, mi estimado Raúl, que ha sido reiterativa a lo largo de su gestión como presidente municipal, más lo que se acumule ahora en el tema de la reelección, porque bueno, finalmente hay un grupo de ensenadenses que yo no sé cómo es posible que finalmente decidieron votar de nueva cuenta para que este personaje se reeligiera en el cargo. Y esto, mi estimado Raúl, si ustedes lo llegan a manejar, lástima. No, para mí el tema también del Congreso tiene poca credibilidad y también me significa a veces no tener confianza en legisladores que durante 3 años, hay que recordar que muchos de los diputados de esta 24 legislatura se reeligieron y fueron peones serviles del gobernador
Jaime Bonilla. Y ahora parece ser que va a ser lo mismo con el caso de Marina del Pilar. Sin embargo, si se toma en consideración de una manera imparcial y apegada a la justicia y al derecho y a las cuestiones de carácter administrativo, si se toma en consideración las reiteradas ocasiones en que el presidente municipal de Ensenada ha violado, ha pasado por encima de disposiciones legales para sacar adelante los proyectos de su patrón, que es Jaime Bonilla, bueno, pues la verdad, podríamos entonces estar ante el hecho histórico de que por primera vez en la historia de Baja California, en la historia política de Baja California, procediera un juicio político y entonces habría que ver también qué sanción se le impondría al presidente municipal desde el punto de vista administrativo y quizás también desde el punto de vista penal. ¿Cómo cierras, Raúl? ¿Cómo cierras la entrevista? Pues mira, te lo comento nuevamente, nosotros estamos tranquilos, los regidores, estamos preocupados no solamente por el cierre de nuestra gestión, porque ya es bien sabido por los medios de cómo lo estamos viviendo, sino también preocupado un poco por los nuevos regidores que van a ser de la 24ª legislatura local aquí en nuestro ayuntamiento y la señal que manda el alcalde a los mismos regidores, ¿no? El ejemplo que pone con nosotros, castigándonos, persuadiéndonos, sancionándonos, quitando nuestro personal. Decirte que hoy en día tengo un cheque de gastos que está cancelado, no lo puedo cobrar, que es un dinero de tu servidor para unas premiaciones de trofeos y cosas que a veces para resolver rápido lo que hacemos es, bueno, lo pago, facturas, yo entrego los trofeos, hago todo el protocolo, demuestro con fotografías lo que hice, cuándo lo hice, cómo, todo un documento que se tiene que hacer de control interno y luego después te lo repone tesorería cuando hay flujo, ¿no? Y fui al banco el día de hoy y me dice, no, pues está cancelado, ¿no? Vaya con quien se lo dio. O sea, ya rayan hasta incluso en el tema del fraude, pues, ¿no? Así es. Entonces, sí. Esas señales que le mandan a los nuevos regidores me preocupa, pero me preocupa más, y es una invitación a la ciudadanía, que los ciudadanos no levantemos la voz, que no manifestemos más allá de un comentario en redes sociales. Me preocupa esa parte, me preocupa que la ciudadanía no responda ante los embates y el abuso o el atropello de la autoridad. Entiendo que muchos de ellos pueden sentir temor a represalias, a sus negocios, a su partido o a su persona, pero ya si el tema del agua, lo decía la otra vez, no nos sensibiliza que algo tenemos que hacer, que algo está pasando en nuestra ciudad, que las cosas no se están haciendo bien, entonces no va a haber ningún movimiento que nos una. Recordarás que con el tema de la ley Gandaya, tu servidor participó de manera activa en plena pandemia recolectando firmas para el referéndum. Recolectamos más de 70,000 firmas en todo el estado. Y siempre he sido partícipe de esas cosas, de que los ciudadanos tenemos que participar, los ciudadanos podemos poner un alto. Cierro invitando a la comunidad a que reflexionemos acerca del futuro de la democracia en nuestra comunidad. Me solidarizo, con aquellos que han sido reprimidos en sus negocios, en sus colegios, en sus personas, ante los embates del gobierno por disentir con la forma en la que el gobierno hace política. Y yo lo había dicho, ¿no? Algunas cosas, muchas cosas le he reconocido a Armando. Una de ellas es la gestión de recursos ante el gobierno federal, que lo ha hecho y lo ha hecho bien. Esa es la parte que yo le reconozco. Pero hay otras donde no nada más no le debo reconocer, sino que debo señalarlas. Claro. Y eso creo que ha sido parte de mi congruencia en estos 2 años. Decirte que próximamente estaré invitando a un grupo pequeño de gente de diferentes sectores para el cierre de mi informe.
un segundo informe que quiero hacerlo con la gente, con sana distancia, con los protocolos, no como lo hicieron en Rosarito. Qué cosa. Todo bien, para informar y cerrar mi gestión, que decirte por último, amigo, que me siento muy contento de haberle podido durante estos 2 años, me lo decía una persona, me permitiste ver, Raúl, qué es lo que pasa adentro, Así es. permitiste estar informado de ciertas cosas, nos abriste la administración pública y nos dijiste qué es lo que pasa allá adentro. Con eso me quedo. Y pues nada, agradecerte mucho la atención de tu entrevista, decirte que te aprecio mucho en lo personal a ti y a tu hermosa familia y que aquí seguiremos trabajando en esta regiduría los últimos días que nos quedan de esta administración. Muy bien, Raúl, pues te queremos agradecer mucho el que hayas aceptado reagendar la entrevista que originalmente la teníamos para hoy en la mañana, pero ya ves, la cabeza de repente nos falla de manera cada vez, y eso es lo preocupante, cada vez más constantemente. Pero Raúl, te agradecemos mucho el que te hayas dado este tiempo para estar con nosotros en Cuatro Vientos y pendiente porque todavía hay varias cositas que de seguro en estos últimos días y con estas últimas acciones que ustedes han emprendido, y tú en lo particular, pues seguirá teniendo repercusiones, sea para bien o sea para mal. Esperamos que sea para bien de los ciudadanos de Mazatlán. Pedirte que te mantengas al tanto. El día de mañana vamos a tener una pequeña rueda de prensa a las 11 de la mañana por ahí en las instalaciones de la CESPE. Me acaban de confirmar. A las 11. Invitado a las 11 de la mañana. Estaremos ahí un grupo de personas a las 11 de la mañana. Y decirte por último que Raúl Vera, su servidor, ha luchado porque este tema no solo trascienda en lo local, sino también en lo regional y en el plano nacional, buscando canales distintos y plataformas distintas y periodistas distintos para que esto se conozca, el tema del robo a la democracia en la cuna, en el municipio cuna de la democracia. Hay un asalto de manera actual. Te agradezco mucho, Javier. Al contrario, Raúl, te queremos agradecer muchísimo y entonces estaremos pendientes de lo que suceda mañana. No sé si vayan a transmitir en vivo, Raúl. Si transmiten en vivo esta conferencia a la que te estás refiriendo en este momento, de inmediato nos colgamos de ella y la reproducimos en nuestras redes. Con muchísimo gusto. Sí, claro que sí, amigos. Sí la vamos a transmitir en vivo por ahí. Cuatro Vientos, amigos y amigas, periodismo en la red donde todas las voces se encuentran eco. Muchísimas gracias y hasta el día de mañana. Que descanse. Raúl, descansa y un afectuosísimo saludo a toda tu familia también. Amigos y amigas, hasta dentro de poco. Gracias.